Damos la bienvenida al abogado Rafael Vázquez. Él es director del Trabajo y Servicio Público de Cuenca. Representa en la zona 6 del Ministerio Laboral. Abogado Vázquez, se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional un retorno paulatino al trabajo presencial y se ha hecho énfasis desde el COE Nacional de que será en primera instancia esta una obligación únicamente para aquellos trabajadores públicos que se hayan vacunado ya en forma completa, ya sea con una dosis en los casos de las vacunas, que así se indica, o de la doble dosis en la mayoría de los otros casos. Quisiéramos conocer en qué medida se acogió esta decisión, cuánto resultado ha dado ya en el primer día de este mes de julio. Buenos días, Gustavo. Buenas con todos los radioescuchas y todos los que ven esta transmisión por las redes sociales. Efectivamente, desde el 1 de julio, desde el día de ayer, los funcionarios públicos y trabajadores que hayan recibido las dos dosis o la unidosis y transcurridos 14 días después podrán retornar a sus lugares de trabajo. Estamos monitoreando todos los días todas las entidades que tienen que cumplir con este cometido. También tenemos una estrecha relación y obviamente sincronización con el Ministerio de Salud, ya que ellos elaborarán un modelo de riesgo relativo ocupacional. ¿Qué significa esto? Las variables de aforo permitido. De acuerdo a las oficinas, al metraje, se podrá, de acuerdo con esta matriz, ir resolviendo los temas de aforo. Hay otro componente importante, si es que existen contagiados o si existió contagiados en los lugares de trabajo, con el fin de tener en esta matriz todo establecido, computado, y así evitar más contagios. ¿Qué pasa con el resto de trabajadores? Se tienen que acoger al teletrabajo, como lo hemos estado haciendo a lo largo de esta pandemia, y tenemos que un poco cambiar el chip, ¿no es cierto? Al retornar al trabajo va a ser progresivo y seguro. Es por esto que se tomó la decisión de que las personas que ya estén vacunadas puedan retornar. ¿Y por qué es este fin? El plan de vacunación del gobierno del encuentro ha estado acelerado en estas últimas semanas y va a acelerarse aún más en los próximos días. Esta es la finalidad de que acogimos como Ministerio de Trabajo el retorno progresivo seguro. Aquellos que ya están inoculados y después de 14 días de la última inoculación, o de la segunda o de la primera, tienen la responsabilidad de ir a sus trabajos. No queda, obviamente, por demás decirlo, que las personas que están en teletrabajo y que se puede seguir desarrollando así sus actividades, lo sigan y lo mantengan de esa manera. ¿Cuenta usted con estadísticas, con algunas cifras sobre a cuántas personas permiten estas normas, estos lineamientos, ya realizar su tarea normal? Todos los días tenemos que hacer un pequeño informe de acuerdo a las entidades que están, en este caso de la Regional 6. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo está tan empecinado con esto? Porque las denuncias que se vayan a realizar en el futuro con respecto a este plan de retorno progresivo seguro, tendrá que ceñirse a esta matriz de la cual le hablaba, del Ministerio de Salud, con el fin de, si es que hay una denuncia, nosotros con esos documentos que nos remitirá cada entidad, podernos desplazar y hacer las revisiones del caso. Ahora, el 19 de julio vamos a tener el primer corte de cómo nos va a ir en estos 19 días, del plan de retorno progresivo seguro. Ahí vamos a tener los datos, estimado Gustavo, para o recapitular o reformar o tal vez seguir con más fuerza en este plan. Esto va fundamentalmente para el sector público. Del sector privado se ha hablado de discrecionalidad. ¿Entre qué límites esta discrecionalidad? Por supuesto que si es que hay un aforo no permitido por parte de los protocolos de bioseguridad, tanto de la ciudad y como los que manda nuestros reglamentos de seguridad y salud ocupacional, por supuesto que nosotros llamaremos la atención a aquellas empresas de índole privado que no cumplan con esto, ya que la seguridad
o la responsabilidad en estos momentos tan difíciles de la pandemia depende de todos. Ahora, hay un dato muy importante que debo mencionarlo. El señor ministro Patricio Donoso ya lo ha mencionado en algunas entrevistas. Los trabajadores, los funcionarios no se contagian en los lugares de trabajo, se contagian fuera del lugar de trabajo. Entonces, esto es importante exhortar a toda la ciudadanía que todavía no ha pasado el virus. Si vamos a trabajar, estamos con todas las medidas de bioseguridad, podemos mantenerlo así y ser más responsables con los nuestros, obviamente en nuestras casas, y por supuesto con la colectividad o nuestra comunidad cercana. ¿Cuál es la situación de los COE, de los comités de operaciones de emergencia, tanto a nivel local, es decir, cantonal, provincial como nacional? ¿Hay aún algún tipo de alerta que se mantiene en el país? Sí, a nivel nacional, ya lo ha mencionado el capitán Zapata, tenemos algunos puntos críticos. Sin embargo, la ciudadanía poco a poco va perdiendo el miedo, sobre todo a vacunarse. Y aprovecho esta oportunidad que usted me da, estimado Gustavo, porque la gente tiene que saber que todas las vacunas que se están inoculando en Ecuador son seguras. Y ese es el único método que nos puede ayudar a salir de este letargo económico, por supuesto, y de esta difícil situación sanitaria. En lo que se refiere a las actividades educativas también es otro tema. De hecho, allí hay trabajadores, hay maestros, profesores, niveles directivos. ¿Cuál es la situación en cuanto a la educación, tanto a nivel parvulario, primario, secundario, universitario? Se están tomando todas las medidas para el regreso, progresivo seguro. Debemos tener en cuenta que acá en la sierra, cuando comienzan las clases en septiembre, esperemos ya estar inoculados absolutamente la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, eso es importante destacar. En algunos ¿Hay una casos meta de que el próximo año lectivo sea presencial? correcto. Al menos eso ya se ha estado trabajando con algunas universidades a nivel de Cuenca, y creemos que podemos alcanzar ese cometido, ese objetivo, siempre y cuando la ciudadanía también colabore en inocularse. La próxima semana vamos a tener, como usted ya sabrá, estimado Gustavo, un plan más agresivo de vacunación, y es importante que la gente acuda, que la gente asista a vacunarse. Tenemos varios centros a nivel de la ciudad, y esa es la única salida para comenzar a retomar las actividades y sobre todo dinamizar la economía con base a una generación nueva de empleos, una generación nueva de oportunidades para todos. Yo entiendo, por supuesto, esto es una crisis mundial. Ecuador no se ha quedado atrás de esta crisis, y lo único que nosotros como país hemos solicitado a la ciudadanía es cuidado, ¿no es cierto?, responsabilidad, que se vayan a vacunar, las vacunas, y después de eso la reactivación económica. Aunque este es un tema más relevante al Ministerio de Salud, abogado Vázquez, todo está interrelacionado ahora con la pandemia. Desde el punto de vista de lo laboral, ¿cómo avanza ese plan 900 que está íntimamente ligado a esta intención de retornar a una nueva normalidad? Estamos con las vacunas, estamos con los viajes de algunos millones de vacunas, como en este caso con Pfizer. Nuestro gobierno del encuentro ha dado prioridad en el tema de salud, como no puede ser de otra manera, y la gestión que se ha hecho con el gobierno de Estados Unidos ha permitido tener más donaciones en este caso. Van a venir en un primer momento 1 millón de vacunas Pfizer, va a venir en un segundo momento otro 1 millón, y con eso esperamos que podamos cumplir con este plan. Si bien es cierto, como usted ya lo dijo, no es de mi competencia, sin embargo, todos los ministerios estamos aunando esfuerzos para que eso se dé.
porque sin la vacuna en estos primeros 100 días no podemos reactivarnos económicamente. Desde el Ministerio de Trabajo se está planteando, obviamente, no solamente el tema de la vacunación, sino también una ley de oportunidades que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores y de los empleadores para que se pueda generar más empleo, sin tocar, obviamente, el Código de Trabajo. Y esto va ligado. ¿Por qué digo que va ligado? Si no tenemos vacunación, si no tenemos inoculación, no podemos reactivar la economía. Sin embargo, estamos trabajando a la par, en este caso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que están ligados, digamos, son como siameses para la reactivación económica. Estamos trabajando paralelamente para cumplir este cometido, estimado Gustavo. Extrapolaciones simples, abogado Vázquez, dan cuenta de que no se cumpliría con la meta de los 100 días, salvo que algo extraordinario surja. Sabemos que hay cierto optimismo en el sector público, en el área de la salud, en que esta meta sí se va a cumplir. Está ligada, cierto es, a una serie de factores, incluso algunos de ellos exógenos. Pero ¿cuál es su sentir? ¿Se podrá llegar a esta meta en los 100 días? Yo estoy positivo con el tema de llegar a este plan, ¿no es cierto? Los 9 millones en 100 días. Sin embargo, también tiene que ver muchísimo, muchísimo la ciudadanía. Hay en algunos casos bastante ausencia de los llamados a vacunarse por días, y eso es preocupante. Tal vez la mala información, tal vez el miedo de la ciudadanía a vacunarse. Entonces, todo esto obedece a una serie de factores, como usted dice, exógenos. Sin embargo, lo que está en manos del gobierno, en manos del Ministerio de Salud y, por supuesto, de las personas que están inoculando y que van a ser inoculadas, es un trabajo conjunto. Nosotros también como funcionarios en nuestras casas, los compañeros comunicadores también juegan un rol importante, ya que la vacunación, se ha dicho de todo sobre el tema de las vacunas. Todas las vacunas que estamos inoculando en el Ecuador son válidas y nos van a servir, obviamente, para que la gente esté o se sienta más a salvo en esta pandemia. Entonces, yo creo que el sentir de Rafael Vázquez es que sí vamos a cumplir. Y obviamente tiene que ser correlacionada esta responsabilidad con la ciudadanía, con la comunidad entera, que pueda acercarse a vacunar, que no tenga miedo con el tema de la vacunación y se pueda vacunar con cualquiera de las vacunas que estén disponibles al momento de ingresar a los recintos de Los vacunación. efectos de la pandemia han sido realmente graves para el mundo y para el país, abogado Vázquez. La desocupación ha cundido, se han perdido muchos puestos de trabajo. Tras estas 3 primeras semanas de usted en el cargo, ¿cómo evalúa la situación? ¿Cómo encuentra aquí en la ciudad, en la región, el índice de desempleo, los índices de subempleo? Por supuesto que en el 2020, como no era menos pensarlo ni imaginarlo, íbamos a tener varios puestos de trabajo sin ocuparse. Sin embargo, la curva comienza subida, ya que comienza la gente a salir, comienza la gente a reactivarse económicamente. No podemos quedarnos en la casa, ya que lamentablemente la economía del país es frágil y con eso se está volviendo a contratar. Por supuesto que hay denuncias, por supuesto que hay muchos abusos en el tema de precarización laboral, y sobre eso nosotros estamos trabajando, ya sea por las redes sociales, como ustedes podrían observar, o a lo mejor vieron en días pasados. Seguimos nosotros con las inspecciones, seguimos atendiendo todas las denuncias, pero sobre todo, desde que yo ingresé, estimado Gustavo, quiero pasar de un ministerio sancionador a un ministerio asesor. ¿Por qué digo asesor? Porque hay muchos pequeños, micros empresarios, emprendedores, dueños de negocios que quieren comenzar a reactivarse, pero tienen miedo de incurrir en sanciones. Entonces, estamos ya con algunas capacitaciones que hemos realizado y vamos a realizar para esas personas que están todavía dudosas de cómo cumplir con el sistema de contratación,
como con el tema del Sistema Único de Trabajo, el SUT, esta plataforma digital que tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, a mi modo de ver, juntos podremos salir de esto. No sancionando, no tratando tal vez de quitarle liquidez a los pequeños, a los microempresarios, y sí dándoles una forma preventiva al asesorarles de una buena manera para que sepan cómo contratar, cómo utilizar estos servicios digitales que obviamente está en norma y tiene que cumplirse. Eso, estimado Ha Gustavo, dejado ha semanas. dejado la pandemia, abogado Vázquez, muchos problemas, muchos conflictos laborales irresueltos. Sí, por supuesto que sí, y eso en algunos casos o en la mayoría de casos están ventilándose en las unidades judiciales. Por supuesto que nosotros tenemos nuestra forma administrativa de sancionar en algunos casos, pero la mayoría de estos problemas que se han dado están ventilándose en los juzgados. En esta labor de asesoramiento, de consultoría que también hace el Ministerio Laboral, ¿coadyuvan ustedes de alguna manera a zanjar diferencias, a que se lleguen a acuerdos de conciliación? Por supuesto, nosotros tenemos un departamento de mediación. Este departamento de mediación también es parte de los diálogos sociales que podrían darse entre empleadores y trabajadores. Y por supuesto que estamos siguiendo en esta línea, ya que la voluntad de las partes es importantísimo para terminar alguna relación que por A o B razones, obviamente con este tema de la pandemia de por medio, se pueda resolver en un ganar-ganar para las dos partes. ¿Qué pasos está dando el gobierno nacional para tratar de resolver lo fundamental, reactivar la economía? Y esto pasa por reactivar el empleo. ¿Cuáles son las políticas generales que está aplicando y aspira a aplicar el gobierno de Guillermo Lasso? La ley de oportunidades va a ser una norma esencial para esto, porque esta va a garantizar, primero, la seguridad jurídica para que los empleadores puedan contratar más y crear nuevas fuentes de trabajo, porque esas fuentes de trabajo son oportunidades y sobre todo son nuevos modos para acceder a nuevos cargos, nuevas empresas, porque en el gobierno del encuentro lo que se busca es que se reactive con base en el trabajo justo, en la normativa vigente. Sin embargo, hay algunas alianzas que se están haciendo con inversionistas extranjeros y este tipo de inversiones necesita seguridad jurídica, y para esta seguridad jurídica vamos a propender, o se está propendiendo por parte desde el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, esta ley de oportunidades, que será una ley paralela al Código de Trabajo. No tiene nada que ver con una reforma al Código de Trabajo, sino una ley que pueda reactivar la economía y se pueda dar más fuentes de empleo a los ecuatorianos. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido, abogado Vázquez. El abogado Rafael Vázquez es director del Trabajo y Servicio Público de Cuenca, representante en la zona 6 del Ministerio de lo Laboral. Nos vamos a una breve pausa.